Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Pues pongámonos en la situación de conocer de memoria la carta del restaurante más exclusivo del mundo. Vale, me lo imagino. O sea, saber distinguir cada técnica culinaria, recitar los ingredientes de cada plato con una precisión absoluta. Madre mía, nivel experto. Totalmente. Comprender el balance perfecto entre la acidez y el dulzor. E incluso, fíjate, poder dar conferencias enteras sobre la historia de su chef. Ajá. Se tiene toda la información correcta en la cabeza. Pero hay un problema gravísimo. ¿Cuál es ese problema? Pues que se corre el riesgo real de morir de inanición, porque jamás, en ningún momento, hay un espacio para sentarse a la mesa y probar el plato caliente. Claro, claro. Se poseen todos los datos, pero falta por completo la experiencia que realmente nutre el cuerpo. Es que esa imagen, captura a la perfección una de las tragedias más silenciosas de la mente humana frente a lo sagrado. Sí, una desnutrición disfrazada de conocimiento. Exacto. Se puede llegar a ser un erudito en las recetas, un experto total en el menú, y al mismo tiempo estar sufriendo una desnutrición severa. Y bueno, esta dinámica es precisamente el centro de nuestra exploración profunda de hoy. Así es. Vamos a desgranar un material fascinante que de verdad pone el dedo en la llaga sobre cómo interactuamos con los textos milenarios. Nos basamos hoy en la bitácora de Palabra y Espíritu, concretamente el día 2. Un texto muy potente. Sí, escrito por el pastor Renzo Espinosa de la Iglesia Redil Norte. Y fíjate que el título por sí solo ya es toda una declaración de intenciones. Se titula Cuando la verdad deja de arder. Uf, es que ese título plantea una premisa que rompe todos los esquemas. Totalmente. Porque asume que la verdad no es simplemente un concepto estático, como podría ser una ecuación matemática o un dato histórico. Claro, no es información fría. Exacto, sino que tiene una temperatura. Tiene, digamos, una vitalidad, un calor inherente. Y lo que es más inquietante de todo esto es que sugiere que esa temperatura puede descender hasta congelarse por completo. Y eso nos pasa a muchos. Y este tema resulta increíblemente oportuno porque esta misma tensión entre el conocimiento frío y la experiencia viva es justamente el núcleo de lo que se va a abordar en vivo este fin de semana. Ah, sí, el 11 y 12 de abril. Eso es, en el inicio de la nueva serie de predicaciones del pastor Renzo, que se titula precisamente Palabra y Espíritu, en la Iglesia Redil Norte. Hombre, es que para quienes asistan a esa serie van a encontrar un espacio fundamental para confrontar este dilema en comunidad, que es vital. Una oportunidad única, la verdad. Es una invitación a salir de esa rutina que adormece la conciencia. Y bueno, a experimentar cómo la enseñanza sólida, cuando se encuentra de verdad con la presencia divina, tiene el inmenso poder de transformar la realidad diaria. De eso se trata. Es llevar toda esta teoría de la que vamos a hablar en este programa hoy y ponerla en práctica en un entorno diseñado específicamente para despertar esa vitalidad espiritual. Pues nuestra misión en este espacio es entender a fondo cómo ocurre ese enfriamiento y sobre todo cómo evitar que la aproximación a las escrituras se convierta en un mero ejercicio de extracción de datos. Porque hay una tendencia muy humana a eso, ¿verdad? Muchísima. Tendemos a tratar la lectura como un proceso puramente mecánico. El ojo hace un escaneo de la tinta sobre el papel, el cerebro decodifica la información y ¡pum!, se archiva en la memoria. Como si fuéramos ordenadores. Tal cual. Es un esquema donde quien lee se siente en control absoluto, extrayendo pasivamente los conceptos. Pero la bitácora propone invertir esa dinámica por completo. ¿Darle la vuelta? Sí. No se trata de leer el texto, sino de permitir que el texto lea a quien se acerca a él. Hay una cita del autor que sirve como diagnóstico inicial, y es buenísima. A ver, cuéntame. Advierte que frente a la escritura puede haber disciplina, puede haber una atención rigurosa e incluso reverencia, pero, y cito, no siempre hay fuego. Si analizamos esto desde la psicología del comportamiento humano, encontramos una explicación muy lógica a esa falta de fuego. ¿A qué te refieres? Pues que el cerebro humano es básicamente una máquina diseñada para el ahorro de energía. Claro, para no saturarse. Exacto. Cuando repetimos una acción, ya sea conducir el coche, lavarnos los dientes o leer un texto sagrado, el cerebro crea rutas neuronales automatizadas.
Para ir en piloto automático. Eso es. Transforma la novedad en rutina para no tener que procesar la información de forma activa cada vez. Ya veo. Y en la vida espiritual, este mecanismo de supervivencia neurológica se convierte en una trampa devastadora. El autor de la bitácora habla de la pérdida del temblor santo. El temblor santo, qué expresión. Sí, es muy profunda. Cuando la mente automatiza el acercamiento a lo divino, el asombro desaparece por completo. Es como si la familiaridad fuera un anestésico. Tal cual, un anestésico perfecto. Porque vivimos en una cultura de la productividad, donde todo, absolutamente todo, se reduce a listas de tareas. Marcar la casilla de lectura completada proporciona una pequeña dosis de dopamina, una sensación de deber cumplido. Sí, en un repositorio de conceptos bien organizados. Y eso es peligrosísimo. El peligro más sutil, como bien señala el texto, no radica en abandonar el libro en una estantería acumulando polvo. No, eso sería muy evidente. El veneno real es acercarse todos los días, pero con una actitud tan sistemática que la majestuosidad se reduce a banalidad. Fíjate que al devocional resume este declive espiritual con una frase que resulta ser un golpe de realidad tremendo. Dice, uno termina sabiendo más, pero ardiendo menos. Madre mía. Sabiendo más, pero ardiendo menos. Es la descripción clínica perfecta del síndrome de la lectura fría. Hay una acumulación constante de conocimiento. La biblioteca mental se expande, la capacidad para debatir conceptos se afila, pero el asombro frente al misterio de Dios se marchita. Y supongo que no pasa de la noche a la mañana. Claro que no. Es un proceso gradual. A ver, nadie decide un martes por la mañana que su vida espiritual se va a congelar. Obviamente. Es la acumulación de cientos de acercamientos rutinarios, sin ninguna expectativa, los que terminan por apagar esa llama interior. Vale, y si la rutina apaga el fuego y nos deja en ese estado de anestesia, la reacción natural de la mente humana es entrar en pánico y sobrecompensar. Totalmente. Cuando se percibe esa frialdad, comienza una búsqueda desesperada por recuperar la chispa. Y según expone el texto de manera brillante, en ese afán por sentir algo de nuevo, es sumamente fácil caer en dos callejones sin salida. Dos extremos muy peligrosos. Sí, dos extremos que, aunque parecen opuestos en la superficie, son igual de destructivos. Pues mira, el primer camino erróneo, que describe el pastor Renzo, es el intento de buscar la experiencia del espíritu sin amar la verdad de la palabra. Buscar solo la emoción, digamos. Eso es. Es una respuesta puramente emocional al vacío de la rutina. Surge un deseo voraz por el fuego, por sentir un escalofrío, por tener manifestaciones palpables o experiencias místicas, pero sin el fundamento sólido de la corrección. Ya querían la recompensa sin el proceso. Exactamente. Quienes caen en esta trampa buscan la euforia de lo divino, pero rechazan someterse a los límites que establece la Escritura. Retomando nuestra imagen del fuego, esto es el equivalente a querer iluminar un bosque oscuro arrojando gasolina al aire, sin haberse tomado el tiempo de recolectar leña. Qué buena analogía. Claro, se produce una llamarada espectacular, un fogonazo que deslumbra por una fracción de segundo y genera una emoción muy intensa, pero desaparece casi al instante. Porque no hay nada que lo mantenga. Exacto. No hay un material combustible que sostenga la llama. Al final, esa llamarada no calienta a nadie a largo plazo y deja a la persona en una oscuridad aún mayor. Y con más hambre emocional. Dependiendo de la siguiente inyección de gasolina emocional para sentir que su vida espiritual tiene sentido. Es un ciclo agotador. Y el texto es categórico en este punto. Dice que el espíritu de verdad jamás se divorcia de la verdad revelada. Nunca van por separado. Buscar al espíritu ignorando la Biblia es intentar separar el aliento de las palabras que ese mismo aliento inspiró. Es imposible. Claro, claro. Ahora bien, el segundo error que plantea la bitácora se sitúa en las antípodas de este emocionalismo. El polo opuesto. Eso es. Consiste en tener la doctrina correcta, poseer una teología impecable, mantener los argumentos en perfecto orden, pero interactuar con el texto desde una posición de superioridad intelectual. Uy, eso pasa muchísimo. Demasiado. Se utiliza la Biblia como una enciclopedia fría, como un arsenal de respuestas para enseñar o corregir a otros, pero sin permitir que el filo de esa verdad quiebre primero el propio orgullo. Bueno, vamos a analizar esto con lupa, porque aquí la intuición parece contradecir al autor, y quiero plantear un contrapunto. Adelante, a ver. En un mundo lleno de desinformación, de filosofías cambiantes y de fanatismos emocionales, ¿no es precisamente la doctrina sólida la mayor defensa? Hombre, por supuesto. Quiero decir, tener un marco teológico riguroso
y una interpretación correcta de la realidad debería ser la meta suprema. Entonces, ¿por qué el devocional presenta esta doctrina bien estructurada, casi como si fuera un riesgo o una trampa? A ver, es una pregunta excelente, pero es que el problema no reside en la doctrina en sí. Vale. El autor en ningún momento sugiere que la verdad teológica sea perjudicial o secundaria. De hecho, el rigor intelectual es indispensable. Entonces, ¿dónde está el fallo? El peligro surge cuando la verdad se utiliza exclusivamente para informar el intelecto y no para transformar el carácter. Ah, la diferencia entre informar y transformar. Ahí le has dado. Cuando la sana doctrina se convierte en un fin en sí mismo, se transforma en lo que podríamos llamar un refrigerador de ortodoxia. Un refrigerador de ortodoxia. Me encanta ese término. Es muy visual. Para aclarar este concepto, la ortodoxia es simplemente tener las creencias correctas sobre el papel, saber exactamente qué creer y cómo articularlo. Tener los datos bien puestos. Eso es. Pero cuando esa acumulación de datos correctos se utiliza como un escudo para no dejarse vulnerar por Dios, se vuelve totalmente estéril. Se usa como defensa. Exacto. El texto señala una consecuencia devastadora. Y es que esta familiaridad técnica ya no produce adoración, sino arrogancia. Qué fuerte. Arrogancia en lugar de adoración. La verdad deja de ser un bisturí que sana heridas o corta el orgullo, y pasa a ser un trofeo intelectual que se exhibe para demostrar cuánto se sabe. Es una ironía tremenda. El exceso de confianza intelectual, esa comodidad de tener a Dios encapsulado en categorías teológicas perfectas, termina siendo tan estéril como el emocionalismo sin raíces que hablábamos antes. Los dos extremos se tocan al final. En ambos escenarios, el ego permanece intacto. En el primer extremo, la persona busca lo divino para consumir experiencias y sentirse bien. Como un chute de adrenalina. Y en el segundo extremo, busca lo divino para acumular conocimiento y sentirse superior a los demás. Ninguno de los dos caminos conduce a la verdadera transformación. Absolutamente. Y esta tensión entre los dos extremos nos obliga a buscar el punto de equilibrio. La pregunta del millón. ¿Cómo se reconcilian el fuego y el fundamento? Pues para resolver esta encrucijada, la bitácora nos dirige a los textos bíblicos fundamentales y traza una conexión magistral entre dos pasajes clave. A ver, ¿cuáles son? Juan, capítulo 16, y la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. El autor utiliza una figura poética preciosa afirmando que ambos textos se abrazan. Se abrazan. ¡Qué bonito! En Timoteo, el apóstol Pablo establece que toda la escritura es inspirada por Dios, literalmente exhalada, y que su propósito es corregir y transformar al ser humano. Vale, ese es el fundamento. Y por su parte, en el Evangelio de Juan, Jesús hace una promesa antes de su partida, y es que el Espíritu guiará a los suyos a toda la verdad. Al observar cómo se entrelazan estos dos principios, emerge un concepto en el devocional que, sinceramente, cambia por completo el paradigma moderno. Es un cambio de mentalidad brutal. El autor plasma una frase que lo resume todo, y es esta. El Espíritu Santo no vino a reemplazar la palabra, sino a encenderla en nosotros. Es que esa frase lo dice todo. Es un antídoto contra cualquier desviación. Establece claramente que el Espíritu no va a ofrecer una revelación secreta, nueva o paralela, que corrija o compita con la Biblia. No hay atajos. Su función no es inaugurar un camino alternativo que distraiga de la obra de Jesús, sino, precisamente, abrir los ojos del entendimiento para percibir la gloria que ya está contenida en el texto. Se trata de una sinergia divina perfecta. Es un ecosistema espiritual diseñado con absoluta precisión. Todo encaja. El mismo espíritu que inspiró a los autores originales para redactar el texto hace miles de años es el que ilumina la mente de quien lee hoy en día. Haciendo de puente a través del tiempo. Exacto, permitiendo aplicar esa verdad antigua a los dilemas contemporáneos. No existe ningún tipo de competencia entre la estructura de la verdad y la dinámica del espíritu. Porque son del mismo equipo. Claro, porque como reflexiona la bitácora, la palabra misma transporta ese aliento vital. Llevando esto de vuelta a nuestra analogía de la fogata de antes, podemos visualizar cómo funciona esta sinergia en la práctica. A ver, ilústralo. La escritura, con toda su riqueza histórica, doctrinal y poética, es la leña. Es madera fina, seca y cuidadosamente cortada. El material perfecto. Constituye el fundamento material e indispensable. Sin esta leña teológica, no hay sobre qué construir. Cualquier fuego sin ella sería un espejismo pasajero. La llamarada de gasolina que decíamos. Eso es. No obstante, por más perfecta y ordenada que esté esa pila de leña, por sí sola no genera calor,
necesita una intervención externa. Ahí es donde entra la chispa. Exactamente. El Espíritu Santo actúa como la chispa indispensable que entra en contacto con el combustible. Cuando el fuego se encuentra con la estructura de la palabra, se produce la luz que guía y el calor que transforma. Fíjate que el pastor Renzo describe el resultado de esa ignición con una profundidad psicológica y espiritual asombrosa. ¿Qué ocurre entonces? Pues que cuando la chispa toca la leña, la verdad experimenta una resurrección. Deja de ser tinta negra sobre papel blanco. Cobra vida. El espíritu logra que esa verdad, que antes era solo teórica, salga del papel y entre a las habitaciones cerradas del corazón. Las habitaciones cerradas. Qué imagen tan evocadora. Sin duda, todos tenemos nuestros muros. Mecanismos de defensa construidos por traumas del pasado, áreas de vergüenza profunda, miedos inconfesables hacia el futuro o simplemente ciudadelas de orgullo secreto. Y la mera información rebota contra eso. Exactamente. Los datos teológicos rebotan contra esas puertas blindadas. El intelecto puede asentir a la verdad, decir sí, esto es correcto, pero el corazón sigue intacto. No penetra. Es únicamente la acción directa del espíritu la que tiene la capacidad de traspasar esas barreras defensivas e iluminar los rincones más oscuros con la verdad. Esta explicación revela por qué un simple análisis literario o histórico resulta insuficiente. Se requiere una intervención que vaya más allá de la mente racional. Mucho más allá. Pero llegados a este punto de la exploración, resulta imprescindible trasladar toda esta teología profunda al terreno de la cotidianidad. Bajarlo a la tierra. Exacto. Si la meta no es llenar una libreta de apuntes, sino abrir esas habitaciones cerradas, ¿cómo se materializa este cambio de dinámica? No sé, un martes por la mañana antes de ir a trabajar. En la vida real. Claro, ¿cómo pasa alguien que nos escucha de padecer ese síndrome de la lectura fría a experimentar una lectura donde la verdad vuelva a arder? Pues el devocional ofrece una respuesta sumamente práctica y desafiante a la vez. Exige un cambio radical en la postura interior antes siquiera de posar los ojos sobre la primera letra. Antes de empezar a leer. Sí, antes. Apunta a una necesidad vital que la cultura de la inmediatez ha sepultado por completo, que es la urgencia de detenerse a orar antes de abrir la escritura. Hacer una pausa consciente. Implica renunciar a la mentalidad de rendimiento, dejar de ver el tiempo de meditación como un peaje que se paga para tener un buen día o como un deber más en la lista de obligaciones. Quitarle ese peso de encima. Reclama interrumpir el piloto automático del cerebro y reconocer la propia incapacidad para comprender el misterio sin ayuda. Hay una imagen en ese segmento del texto que resulta imborrable por su crudeza y su honestidad. Sí, sé a cuál te refieres. El autor sostiene que uno debe sentarse frente al texto como quien necesita pan. Es visceral. Es una ilustración visceral, sí. Pensemos en alguien que lleva días sin comer y percibe el olor de una panadería. En ese estado de necesidad auténtica, a la persona no le interesa analizar la composición química de la levadura, Para nada. ni cuestionar la técnica de amasado del panadero, ni evaluar la estética de la presentación. Simplemente devora el pan, porque sabe con certeza que de ello depende su supervivencia. Es pura supervivencia. Acercarse a la escritura como quien necesita pan significa abandonar la pose de erudito, soltar la curiosidad puramente académica y adoptar una postura de desesperación santa. De hambre real. El autor establece una frontera nítida entre dos tipos de experiencias. Hay lecturas de las que uno se levanta con un dato curioso para compartir, y hay otras que, según las palabras de la bitácora, se percibe de forma innegable que Dios ha entrado al cuarto. Lograr que Dios entre al cuarto es el corazón de toda esta reflexión. Y es fundamental entender que, cuando ocurre ese encuentro, el texto objetivo no ha sufrido ninguna mutación. Sigue siendo el mismo libro. Los versículos son idénticos, el contexto histórico permanece inalterable. Lo que se ha transformado radicalmente es la permeabilidad de quien lee. La disposición interior. Esa receptividad, esa capacidad restaurada para el asombro y el temblor frente a lo divino, es obra exclusiva de la presencia del Espíritu operando sobre el corazón humano. Es un trabajo interno. Esta dinámica es el verdadero propósito del diseño espiritual. Y bueno, el texto concluye con un recordatorio esencial sobre la identidad de una comunidad de fe sana. Lo cual enlaza con la Iglesia Redil Norte. Exactamente, reflejando directamente la visión que promueve esta Iglesia. Una congregación saludable no fomenta el misticismo hueco ni desprecia la disciplina del estudio serio. O sea, no se promueve la ignorancia para alcanzar la espiritualidad. No hay que apagar el cerebro para lograr que se encienda el corazón. Todo lo contrario, hombre. Una comunidad vibrante valora la ortodoxia, examina la escritura con rigor y respeta la verdad objetiva. Como debe ser.
pero comprende desde la experiencia que esa verdad milenaria no fue entregada para crear museos de conocimiento inerte, Qué buena expresión, museos de conocimiento inerte. sino para ser el motor incandescente que impulsa una vida caracterizada por la obediencia activa, la adoración genuina y un discernimiento afilado ante los retos de cada día. Y cuando se respeta ese orden, cuando la palabra provee la leña robusta y el espíritu aporta la chispa vital, la verdad deja de ser un argumento frío que se utiliza para ganar debates. Se convierte en algo mucho mayor. Se convierte en la fuerza motriz que reestructura la existencia entera. Y bueno, repasando un poco el vasto terreno que hemos cubierto en este análisis profundo, Hemos visto bastantes cosas hoy. hemos desmontado la idea de que la lectura es una mera extracción de datos, reconociendo el abismo que existe entre leer un texto y dejarse escudriñar por él. Totalmente. Hemos expuesto cómo el cerebro humano, en su búsqueda de eficiencia, nos arrastra hacia la rutina, robándonos el asombro y dejándonos con mucho conocimiento pero sin fuego interior. Sabiendo más, pero ardiendo menos. Eso es. Hemos navegado los peligros de las falsas soluciones, ese espejismo de buscar emociones sin el anclaje de la verdad, y la trampa de construir un refrigerador de ortodoxia, donde las doctrinas son correctas, pero el orgullo permanece intacto. Los dos extremos que hay que evitar. Y como clímax de esta exploración, hemos contemplado la sinergia magistral ideada por Dios. El espíritu no compite con la palabra, sino que la utiliza para derribar las defensas de nuestras habitaciones internas más herméticas. Ha sido un recorrido más que necesario para diagnosticar el estado de nuestra propia vitalidad. Y, a ver, para quienes desean no solo escuchar sobre esto en este programa, sino vivirlo realmente, reiteramos esa cálida invitación. Una cita muy importante. Esta exploración profunda nace de la serie Palabra y Espíritu del pastor Renzo Espinosa. Asistir este fin de semana, el 11 y 12 de abril, a la Iglesia Redil Norte no es solo marcar un evento en el calendario. Eso. Es el escenario propicio para rodearse de una comunidad que busca activamente encender de nuevo esa leña. Es el momento adecuado para pasar de la teoría a la transformación palpable. Una oportunidad inmejorable para poner todo esto en práctica. Y, fieles al estilo de este espacio, no podemos despedirnos sin dejar un eco resonando en la mente de la audiencia. Esa reflexión final que no puede faltar. Extraída directamente del cierre de la bitácora que hemos analizado, queremos plantear una reflexión, no para responderla de inmediato, sino para dejar que confronte durante los próximos días. Y es esta. ¿En qué área específica de la vida se necesita que el espíritu vuelva a encender una verdad que ya se conocía, pero que simplemente dejó de arder? Un interrogante que no deja a nadie indiferente, desde luego, y que expone en nuestras propias rutinas. Da mucho en qué pensar. Agradecemos profundamente a cada persona que ha sintonizado para acompañarnos en esta disección de la verdad y el asombro. El privilegio de explorar estas ideas juntos es enorme. Que esa pregunta siga trabajando en el interior de cada persona. Nos encontraremos muy pronto en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces.